Graciela, como ustedes saben, ¿qué? No, no, seguí, sí. Me dijo que el título de lo que yo iba a hablar. Bueno, esta es una reflexión y tiene mucho que ver con mi testimonio. Me vino esta pregunta: ¿podrá el Señor en este tiempo de mi vida, de nuestra vida, renovarme? Yo digo que sí, porque yo tengo 88 ahora y me siento así, siento que estoy viviendo una época especial. El Señor está haciendo eso en mi vida. ¿Qué quiero decir con renovarme, con restaurar cosas que yo tenía antes, digamos? Hacerme sentir tal vez el primer amor. Ustedes han escuchado muchos que dicen que perdieron el primer amor por Dios, por Jesús. Bueno, el primer amor, el haberlo conocido, o tal vez perder el deseo de servir a otros. Yo el año pasado les conté algo de mi vida y algo que estaba pasando. Puede pasar eso, sí. El gozo de alabarle, si hemos perdido el gozo de la alabanza, si hemos perdido el deseo de congregarnos o si nos da lo mismo ir un día a estar con las hermanas o no, si tenemos aún y más incentivado aún el deseo de interceder en oración por la familia, por el gobierno, por los que sufren, si hemos perdido ese empuje de hablar de Jesús a los que no lo conocen, si hemos perdido el deseo de que fluya en nosotros el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan que hay un pasaje en la Escritura que habla de el Espíritu Santo como un río, ¿eh? El entusiasmo de leer la palabra, el creer y vivir la recomendación de Jesús antes de volver al Padre. Ustedes se acuerdan, a mí ese versículo me estuvo picando mucho el último tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se iba al cielo, que dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio? Pero también dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, aún dice resucitarán muertos. Y la pura verdad, yo últimamente no había visto mucho de esto. Años a nosotros tuvimos una renovación del espíritu. Y yo siempre repito lo que decía mi esposo, que la vida cristiana no es como una línea oblicua, se dice, ¿no? Que va de acá desde que lo conocí hasta que me voy al cielo. Hay momentos en la vida que tenemos bajones, ¿o no? ¿Ustedes tienen bajones alguna vez? ¿Se sienten desanimadas? ¿Les preocupa algo de la congregación? ¿No tienen ganas de orar? Bueno, eso es normal porque estamos viviendo en un mundo humano. Hace ya algún tiempo, y volviendo a leer en la palabra, y también saqué de mi biblioteca, mejor dicho, la biblioteca de Mario y mío, que tiene muchos, muchos libros, y yo creo que me guió el Espíritu Santo a encontrar y a agarrar justito los libros que yo necesitaba. Yo creo que fui guiada por el Espíritu Santo. Libros como La oración es la llave del avivamiento. Testimonio, tenemos que orar. Otro libro que me volvió a recordar muchas cosas fue La liberación del espíritu de Watchman Nee. Nuestro espíritu tiene que fluir y a veces no fluye porque nuestra alma, nuestro yo, se lo impide, y ahí es donde están las cosas de este mundo.
Otro libro que me hizo mucho bien es uno bastante nuevo, Cuando oramos, de Brian Alanid. Otro libro y otra palabra que me vino y que la repetí mucho era que estamos viviendo un tiempo de restauración. Restaurar quiere decir volver a, a construir, volver a cosas que hemos creído y que se nos han borrado o que no estamos practicando. Otro libro, por citar, es En el ojo de la tormenta, de una tal Marijó Pastora, que habla de todos estos temas. También a mí me hizo mucho bien y me ayudó en esta búsqueda nueva o en esta renovación, como yo llamo, sacar revistas viejas. No sé si ustedes tienen revistas viejas que hablaban de avivamientos. Ustedes saben que en la historia de la iglesia hubo muchos avivamientos, momentos en que el Espíritu se manifestaba de una manera sobrenatural, aun cuando cayó el Espíritu Santo. ¿Con qué vino? A ese grupo de discípulos que estaban tristes, afligidos y reunidos. ¿Cómo vino? Como lenguas de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿eso sería solamente para esa época? Bueno, la intercesión, la oración y la intercesión, los testimonios, las enseñanzas, todo esto me venía a mí y siempre tuve compañeras de oración personalmente o telefónicamente. ¿Ustedes oran por teléfono? Porque es un tiempo que cuesta mucho ir en taxi a la reunión o a la casa de una hermana, pero podemos orar por teléfono. Y esto vengo haciendo hace muchos años con algunas hermanas. Y el Señor nos responde. También escuché prédicas alentadoras sobre la acción del Espíritu Santo en la vida nuestra, en mi vida. Jesús está a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo está en nosotros. Y comencé a proclamar a quienes quieren y querían escucharme, porque así es la cosa, cuando uno tiene un sentir o siente o tiene algo especial del Señor, lo quiere compartir, y no todos piensan como nosotros, o tal vez piensan que somos un poquito fanáticos o algo así. Y el versículo ese de que yo le cité de Marcos 16, 15 a 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. Bueno, como dije, no vi mucho de eso en los últimos tiempos. Yo saben que tuve un COVID muy fuerte, tuve, bueno, periodos que no estaba bien físicamente, pero todo esto me estuve trabajando y sigue trabajando en mí. Escuché mensajes evangelísticos, vi videos de hermanos con entusiasmo que hablan de evangelizar a los que no creen, compadecernos por el pecado de muchos y la mala vida, las malas costumbres de hoy que tienen los jóvenes y aún los niños, escuchando y viviendo cosas que no son correctas, drogas, alcohol, sexo, etcétera, etcétera. Todo esto me está llegando, me llegó con mucha fuerza. ¿Y qué hice yo con mis inquietudes? Las compartí con las hermanas más cercanas y a veces las compartí con otras personas que tal vez no hizo tanto eco. Y empezamos a interceder por el país, por los hermanos necesitados, por los apartados de la congregación a la que asisto, por la restauración de la iglesia toda, no solo ¿dónde es que están ustedes? Neuquén. Neuquén, no solo de Morón, sino la iglesia toda. Tenemos una carga por la iglesia en el mundo.
y por, como les decía antes, el ejercicio de los dones. El Espíritu Santo hoy en mí, en la iglesia toda. Yo creo y veo que esto es lo que necesitamos y que esta es la voluntad de Dios para nosotros, su pueblo. Dios es un Dios de lo sobrenatural. En Habacuc 3:2 dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira, en la corrupción, en el mundo, hazla conocer. Hoy creo que tenemos que repetir esta oración, porque Jesús es el mismo hoy que ayer. Se necesita hoy una irrupción de la palabra, se necesita hoy que la gente vuelva a conocer a Dios, que se aleje de brujería, de sexo, de todas esas cosas que hoy pululan, de la mala vida. En la Biblia leemos de muchas veces que la gente clamaba a Dios por avivamientos. No voy a leer todo, solamente voy a mencionar algunos pasajes. Isaías 64, 1 a 3, habla de las aguas salutíferas por el río, dice que sale del templo. Habla de no quedarnos en la orilla. Esto en sentido figurado sería, por ejemplo, ir a la iglesia los domingos, volver a hacer nuestra vida, por ahí vamos a una reunioncita o no. Estar en la orilla es no estar comprometido y no meterse totalmente en el obrar de Dios. Y dice nadar en el agua que está saneada y hay vida. Eso lo dice en Isaías y después lo quieren leer 64. Son pasajes muy, muy inspirador. Ahí dice que hay vida animal y vegetal. Nuestra vida con Dios tiene que ser abundante. ¿Cómo lo dijo Jesús? He venido para dar vida y vida. No oigo. Están todas muteadas. Ah, porque están Vida muteadas. y en abundancia. Muy bien. En el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles dice de cómo se predicó el Evangelio, cómo se convertía la gente de a miles, dice, y creían. Y crecía la comunidad cristiana en amor, comunión, buenas obras y milagros. ¿Qué nos hace falta hoy? Bueno, yo les voy a decir lo que pienso y mi testimonio. Ustedes después saquen sus conclusiones. Yo anoté algunas cosas acá. Tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Creerle a Dios sobre todo lo que Él nos está diciéndonos y repitiendo la palabra. Crecer en fe. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe viene, dice, por la palabra, pero también viene la fe, como decía un pastor que conozco, que ya está con el Señor, él decía que abramos la boca para hablar la palabra de Dios. Lo creo y lo estoy empezando a hacer de nuevo. Abrir la boca para decir lo que el Espíritu nos está mostrando. Es una práctica, así como uno practica, si quiere nadar, tiene que practicar. Si quiere jugar al tenis, tiene que practicar. Si quiere tener fe, tiene que practicarla. En eso estamos. Otra cosa, ser unidos. La iglesia tiene que estar unida, tiene que ser una comunidad, como decía Jesús, en la cual nos amemos unos a otros, no nos critiquemos.
orar por nosotros y por los que conocían a Jesús y están separados. No los pongamos a un lado y digamos, bueno, no los pongamos de lado y digamos, bueno, ya este se apartó. No, clamar para que el Espíritu Santo venga a nosotros de una manera nueva. A ver, muevan la cabeza si ustedes lo creen. ¿Creen que tenemos que hacer esto o no? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo, que Dios nos obre de una manera nueva como lo hacía en los tiempos del Antiguo Testamento y ya también del Nuevo. Agua, fuego y aceite, así se compara al Espíritu Santo, así se compara a nuestra vivencia. Es como agua, como fuego y como aceite. Y tenemos que orar por toda la iglesia de Jesucristo. Creo que se tienen que ir acabando, por lo menos menguando las divisiones, que estos son de acá, que los otros son de allá. Tenemos que creer en la iglesia universal, tenemos que creer en lo que Jesús nos dice y amarnos. Pidamos al Señor, esta es otra cosa que les digo que estamos haciendo, que haya un avivamiento en la Argentina. Crecer y aumentar nuestra compasión. Tenemos que tener compasión por la gente que trabaja para nosotros, por la gente que vemos que está triste, por la gente en la iglesia. Yo creo que alguna otra vez se los dije porque es algo que siempre lo repito. Cuando vamos a la reunión miramos las caras de los hermanos, nos damos cuenta si alguno está pasando una tristeza, un dolor, vamos, oramos. Bueno, eso también es proclamar la fe. Y así se van a ir en nosotros, se va a ir aumentando el amor, la compasión y la fe al ver que el Señor obra. Abrir nuestro corazón, yo puse acá nuestra alma, humillarnos y confesarnos. Esa es otra cosa que siempre me acuerdo de mi yerno, el esposo de Katy, que una vez dijo en la prédica, hoy nadie debe pecar, dice, porque nadie se confiesa. ¿Qué les parece? La confesión y la humillación son esenciales en nuestra vida cristiana. Y pedir a la guía del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Señor, hoy, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿A quién puedo visitar? Yo les digo esto con la experiencia, porque yo soy una activista, yo fui una activista, quería hacer más de lo que podía, y no es así. Me doy cuenta que a veces usamos tiempo en hacer cosas que capaz que no son las que más reditúan para el reino de Dios, ¿o no? Entonces tenemos que buscar más la guía del Espíritu Santo. Les quiero dar un testimonio que capaz que ustedes mío, de mi vida, de cómo yo leo la palabra últimamente y me está haciendo un efecto mucho mayor. Miren, yo leo la palabra y la personalizo. Esto lo hago yo y capaz que lo hace mucha gente. Por ejemplo, leo un párrafo de la Biblia y después lo hago mío. Yo puse aquí, acá, por ejemplo, en Filipenses 4:9, es un ejemplo, es un mandato del apóstol a la iglesia. Yo que puse en mi diario, en mi journal, que le digo, como se dice, en mi diario, yo hago un diario, todos los días escribo algo. Y yo lo puse así, escuchen, a mí me hizo esto un sentido especial, es como que Dios me habla. Yo puse, tengo que estar alegre, ser amable y gentil. Mi Señor está cerca. No me preocuparé por nada, porque mi naturaleza carnal es de preocuparme por la humedad del techo, porque la cocina, qué sé yo, porque no sé, por un montón de cosas.
Y acá yo le estoy diciendo, no me preocupo por nada, lo estoy afirmando. Lo que necesite se lo voy a pedir a él. Me perdí. Se lo voy a pedir a él y después le daré gracias. Debo pensar, o sea, sacarme algunas cosas y pensar en lo noble, lo justo, lo admirable, lo hermoso. Hay mañanas que yo me he levantado y a veces me levanto y no sé, no tengo muchas ganas de nada. Miro por la ventana y empiezo a mirar la naturaleza. Y qué bien hace, ¿eh? Mirar lo de Dios. Después el versículo dice, su paz, ay, no, lo que necesito se lo pediré a él y le daré gracias. Su paz guardará mi mente y mis sentimientos. Lo estoy afirmando, porque el versículo dice así, lo estoy afirmando. Vos vas a guardar. Y lo que la palabra dice, el oído escucha. Eso también lo decía Marito, mi esposo. Debo pensar en lo noble. No me gusta algo de una hermana, pero tiene cosas buenas, ¿eh? ¿Qué piensan? Claro, entonces voy a pensar, tratar de pensar en lo justo, en lo noble, en lo admirable, lo hermoso. Quiero vivir de acuerdo a lo que aprendí. Pablo dice, vivan de acuerdo a lo que aprendieron. Yo digo, voy a vivir de lo que aprendí y me acuerdo, por ahí traigo, hay un versículo que lo he estado repitiendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas. Entonces, al ponerme eso, yo sé que me ha sido dado la compasión, me ha sido dado el amor, me han sido dados los dones. Bueno, y después termina diciendo, y el Dios de paz estará conmigo. Qué promesa, eso aumenta mi fe. Repetírmelo, bueno, me pasa esto, pero vos estás conmigo, Señor. Bueno, yo en cuanto a orar, les quiero decir algunas cositas también. Preservemos la unidad del cuerpo de Cristo en la diversidad. No sé cómo es en vuestra congregación, pero yo tengo ¿cuántos años? 54 al lado de Mario, así que he visto de todo, de muchas cosas. Y veo que muchas veces se producen divisiones. Bueno, tenemos que tratar de que esto no suceda, y si sucede, orar, porque tenemos que preservar la unidad. Hay diversidad, no todos hacemos lo mismo. Primera Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que recibió. Piensen, ¿qué don recibieron? Todos tenemos dones y no son iguales. Y tenemos que preservar la unidad. Yo muchas veces pongo el ejemplo de que uno quiere parecerse a una hermana que hace tal cosa, y no me corresponde, yo no soy para eso. Y administrarlo en sus distintas formas. No querer hacer y servir en áreas en cuales no, o para las cuales no tengo dones. Ahora les quiero hablar un poquito de la intercesión y después con esto voy a terminar. Cuidado con las teclas, que tocan con las teclas. Toco las teclas, bueno, no soy novata para esto. Hay 3 palabras
que eso sí, me gustaría que las anoten y las recuerden, que esto es del último tiempo, no es de hace 20 años, no. Esto me vino con todo este nuevo sentir, esta nueva renovación o este nuevo amor, o no sé, bendigo al Señor por esto, porque no sé cuántos años me quedan de vida, pero los estoy disfrutando. 3 palabras que yo les voy a dar y les voy a dar el significado, y nosotras las que estamos orando juntas, que no es todo un montón de gente, porque yo lo hago por teléfono, las repetimos en nuestra oración y las hacemos nuestras. La primera es la brecha. La brecha es una apertura en el muro que había ahí en ese tiempo, digamos, estoy hablando de la época de los israelitas. Esa brecha es un lugar que está abierto y por esa brecha había peligro de que se metieran los babilonios. Entonces yo les leo lo que dice Jueces 21:15. Estas historias son muy buenas y les recomiendo que después las lean tranquilas. Dice, el rey de Babilonia abrió una brecha en el muro de la ciudad y entraron los enemigos babilonios en esa brecha. Entonces dice en Jeremías, creo que eso, bueno, no importa, después ustedes lo buscan. Dios pide a alguien que tape la brecha. ¿Por qué hay que tapar la brecha? Pensemos, para que no se metan los enemigos. Y Dios les dijo a los hombres, ahí en ese pasaje, que se pongan en la brecha para que el enemigo no pase. Pero ¿qué pasó? Dios dice ahí en ese pasaje, pero no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira y los consumí. Bueno, nosotros nos agarramos esta palabra para nosotros, estamos en la brecha y lo creemos. Nosotros estamos en la brecha donde entra, supónganse, para un hijo divorciado, para una mamá que perdió un hijo, lo que fuere, nos ponemos en la brecha, decimos, vos nos mandaste, Señor, a ponernos en la brecha para que no entre el diablo. Si nosotros cometemos o alguien ha cometido un pecado, abre una puerta, abre una brecha donde entra el enemigo y se mete donde no se quiere meter. Entonces esa es una palabra que a nosotros nos llegó mucho y la repetimos. Señor, estamos en la brecha. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, gracias, Katy. No lo vamos a leer, pero miren lo que les dice Dios, porque Dios se lo pidió. Dice que levantaran una muralla y se pusieran en la brecha delante de mí, dice Ezequiel, gracias, mira, a favor de la tierra para que no la destruyera. Dios le pidió a los hombres eso, no lo hicieron, ¿y qué pasó? Fueron destruidos por desobedecer. Por tanto, dice, derramaré sobre ellos mi ira y los consumí. Bueno, nosotros tomamos la parte de la brecha y decimos, nos creemos eso, que Dios nos hace ver el peligro, y es así, no estoy diciendo cualquier cosa, lo estoy diciendo lo que vivo, y nos da a orar para que no esa persona pueda encontrar el camino o para que sea liberada, Nos ponemos ahí para que el enemigo no pase, porque nosotros podemos abrir puertas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a ver por si no me entienden. Si yo miro películas de terror, estoy abriendo una puerta al terror, estoy abriendo una puerta al miedo, ¿me entienden? Lo mismo los niños. Si los niños, por ejemplo, ¿qué ven en la tele? ¿Qué ven todo el día algunos, que yo los veo también, con el celular? Eso se les mete
como una nena me preguntó, ¿vos qué pensás de cambiarse el sexo? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Lo sacó de qué? De que lo escuchó. ¿Me entienden? No sé si ven la conexión que yo veo. Esa es la primera palabra que les digo. Atalaya es la segunda. Atalaya era un centinela, un guarda, el que cuidaba. Yo me lo imagino, yo me lo imaginaba subido ahí como hacían acá los luchadores españoles, indios, todo eso, pero bueno, acá se ve que la atalaya estaba en el terrado de la casa. Pero el atalaya es un guarda, está guardando, está mirando a ver lo que pasa para decírselo al rey. Y uno de los pasajes que está buenísimo, 2 Samuel 18, creo que 24 y 25. Dice ahí que la atalaya dio un grito, porque vio venir a uno corriendo, ¿me entienden? Estaba mirando, estaba atalayando, estaba guardando y lo hizo saber al rey. Ese atalaya estaba vigilando. En Marta, Perdón. no, no, pero pensé que ya se había cerrado. Seguí. Isaías 52:8. Voz de tus atalayas, no veo bien, voz de tus atalayas gritarán porque verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Eso está en Isaías. O sea que está hablando de nuevo de ser guardianes. Nosotros el Señor también nos pone y nosotros consideramos eso en nuestra oración, que somos atalayas, que estamos para guardar, para decir, para aconsejar, estamos viendo lo que pasa. Tengo testimonios hermosos de esto. A veces no tenemos que decir nada. Vemos a la persona, a la pareja a veces, y nos damos cuenta algo está pasando. Entonces, como soy guarda de mi hermano, como soy guarda de mi nieto, estoy orando para que el enemigo no entre a su vida. Así que eso me ayuda a orar con fe. A mí me ha hecho mucho bien. Después también Jeremías 6:17 dice algo así. Puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y dice en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás mi palabra y los amonestarás. O sea, ¿les hace sentido eso que les digo? ¿Les hace sentido de incluso decirlo en sus oraciones? Señor, vemos tal cosa, y si es necesario hablar con el hermano, lo hacemos. El atalaya, ¿qué tiene que ver atalaya conmigo y la oración? Bueno, lo que les expliqué, en Isaías 52:8 fue la que leí, no. Isaías 56, 18. Bueno, dice, te he puesto por la atalaya, sí, esa la leí, a la casa de Israel, te he puesto por la atalaya a la casa de Neuquén, te he puesto por atalaya en mi pueblo, en mi familia, etcétera, etcétera, Ezequiel, pueden decir. Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17, oirás mi palabra y los amonestarás. Y segunda Samuel 18, 24 y 25. Qué bárbaro. El atalaya le avisa al rey que se acerca el hombre corriendo. Ese se las había dicho antes. Ahí es la figura, ahí está la figura. Bueno, les dije, nos ponemos en la brecha, somos atalaya. Y lo último que les quiero leer y que también a mí me impactó cuando empecé de vuelta con este
con este sentir de interceder con las hermanas y hermanos, es el Apocalipsis 5:8. Yo les cuento más o menos, les leo un poquito. Dice: vi 7 ángeles con 7 trompetas delante de Dios. Otro ángel vino ante el altar con un incienso de oro, incensario de oro, con mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar. Parece que la oración nuestra se une con el, yo lo veo, me hago la composición del lugar, al incienso, dice, y el humo del incienso con las oraciones subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incienso, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿De qué nos habla esto? Del poder de la oración. Yo creo esto por algo está en la palabra de Dios. Hay poder y yo las animo y me sigo animando. Estoy animada a orar, a guerrear aún contra el enemigo, a orar, a cuando debo hacerlo, dar una palabra de conocimiento, de ciencia. ¿Por qué? Porque la oración del justo, también dice, puede mucho. Y con esto termino y las animo y les digo, se puede, hay más de Dios para nosotros. Dios quiere y puede y es necesario que oremos, y es necesario que Dios obre sobrenaturalmente, y para hacerlo entre los que no lo conocen, tiene que hacerlo entre nosotros. Que Dios los bendiga mucho y que la palabra las guíe en este camino que es hermoso. Pruebas, dificultades, penas, problemas, dolores, todos tenemos, pero hay poder en el Señor. Y Él, como dice, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que podamos vencer. Que Dios las bendiga mucho, mucho, y que el año nuevo sea un año, no el año nuevo, todo el fin de año y el año nuevo sea un año especial para todas ustedes. Ha sido una alegría estar con todas ustedes. Amén.